Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y los amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del tema general, quien tiene oído, oiga, con las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos hablando sobre Sardis. Mensaje número 4 tiene como título Los otros de Tiatira, la línea dorada de la gracia de Dios. La lectura de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 24 al 29. Até 29. La historia de la iglesia nos A história muestra da igreja nos ensina los errores y os los erros aciertos. e os acertos. Y nosotros debemos E nós valorar devemos valorizar por todo lo que la iglesia por ha tudo pasado que a en el igreja passou no pasado, passado, para que nosotros no nós caigamos não en los caímos mismos nos errores mesmos y erros, para que nós nosotros podemos- podamos valorar nós podemos lo que el valorizar Señor está o que o haciendo en Senhor medio nuestro. está fazendo no meio de nós. De una manera De uma maravillosa, forma maravilhosa, las cosas están as coisas sucediendo. acontecendo. E Y a través de conocer través la historia de del pasado conhecer a de la história do iglesia, passado da igreja, nosotros pasamos a nós passamos saber, a conocer saber, lo que conhecer la iglesia o que a igreja ya pasó, ya passou, caminó en el pasado, trilhou ya no anduvo en el passado. pasado. Yo quiero decirles a Eu ustedes quero que la dizer historia para de la vocês que a iglesia história da igreja no fue una não foi uma historia igreja- muy não foi uma gloriosa. história muito gloriosa. Fueron casi Foram quase 19 19 siglos anos, de 19 degradación séculos de y decadencia. de degradação. Y todo comenzó E tudo Quando começou quando la iglesia a igreja no não prestó deu más mais atención debida al para hablar falar vivo de vivo Dios. de Deus. Dios en cada época, Deus em cada desde el época, Antiguo desde Testamento, o Él Antigo nos ha Testamento, hablado ele tem falado de varias maneras de várias maneiras por medio de los profetas. por meio dos profetas. Pero a partir del Nuevo partir do Testamento, Novo del Nuevo Pacto, Testamento, da nova aliança, desde la venida da de vinda de Cristo, Dios Deus, ha hablado então, por tem medio de falado su Hijo por meio de Jesús. seu filho Jesus. Y Y hoy hoy, Jesús continúa Jesús hablando continúa por hablando medio de los canales por que meio Él dos escoge canais que ele para escolhe ser sus para apóstoles ser os seus y apóstolos sus profetas. e os seus profetas. Y así que Y así Jesús que Jesús realizó la obra de redención Realizou en a la obra da cruz redenção na cruz. y Dios lo resucitó E de Deus entre o los ressuscitou muertos. dentre os mortos. Él engendró su Ele iglesia gerou a en sua el día de igreja no dia Pentecostés. do Pentecostes. Así que la iglesia fue Así que la iglesia engendrada, fue gerada, Jesús no apareció más a Jesus sus não mais discípulos, apareceu aos seus discípulos, sino que Él mas comenzó ele a hablar passou a por falar medio de por la meio da iglesia. igreja. Y su hablar e o seu comenzó falar iniciou-se con el apóstol com Pedro o apóstolo y Pedro los 11 que e os estaban 11 con que él. estavam com ele, estavam Y com Pedro entonces se tornó el canal Y de Pedro Dios, entonces se el tornó el canal portavoz de de Dios, el Dios, portavoz para de Dios, hablar para de falar la palabra de da Dios. palavra de Deus. Más tarde, economizando Y más tarde, el tiempo, economizando Dios el tiempo, entonces levantó Dios entonces al levantó apóstol o Pablo apóstol para Paulo, que el para que evangelio o evangelho fosse llegase a alcanzar alcançasse también a los também gentiles, a las os gentios, naciones. as nações. Y a través de E Pablo, através el de Paulo, Señor ha traído o Senhor una tem revelación trazido maravillosa uma revelação de maravilhosa todo el plan de Dios, de todo o plano de de Deus, toda la economía de de toda Dios, a economia de de la Deus, salvación del hombre, da salvação para do homem, engendrar la para iglesia gerar a y igreja cumplir e su cumprir voluntad. a sua vontade. Y por fin, Dios Y por fin, levantó al apóstol Deus Juan levantou o apóstolo João para al final del siglo Para no I final do y século al I comienzo del y no siglo inicio II, do século nosotros, la iglesia nós tuviese tivéssemos, a igreja el tivesse hablar del Hijo o falar a do través de este canal. através desse Pero canal. hermanos, Mas, irmãos, infelizmente, infelizmente, después de Juan, depois de no João, se levantó não se levantou mais otro canal de Dios canal de para Deus hablar por Dios. para falar por Deus. Un hermano me escribió en Un esta hermano me semana escribió preguntándome esta semana por qué no hubo Por que nadie não que se houve levantase ninguém por levantado Dios, por Deus? que fuese levantado por Dios.
Yo no sé, ao certo, pero yo puedo mas eu posso decir fazer uma algo, inferência que en el tiempo que no de tempo Juan, de el João, ambiente o ambiente para oír para ouvir la palabra profética, a palavra el profética, ambiente para tener o el amor ambiente para ter reverente o a la amor palabra reverente à palavra había desaparecido. havia desaparecido. Las personas As comenzaron pessoas a começaram buscar en la a iglesia buscar na igreja posiciones, posições, cargos, cargos, ambiciones ambições para ser para populares, ter ser popularidade, seguidores. seguidores. Tal es así que Juan Tanto é que quando João envió enviou sus equipos de as suas evangelio equipes do evangelho en una región. numa região, Está en su registro de su está no seu epístola, registro da sua que epístola, Diótrefes, que ustedes recuerdan Diótrefes, este nombre, ¿sí se lembram desse nome? Diótrefes, Que que le Diótrefes, gusta que ejercer gosta de la exercer a primacía en la preeminência iglesia, na fue en igreja, contra. foi contra. No recibió Não estos recebeu equipos del essas evangelio equipes do y él evangelho, condenaba a quien ele lo condenava recibiese. quem recebesse. Entonces, queridos Então, hermanos, queridos ya irmãos, estaba já allí havia un ambiente ali de ambiente disputa por de poder, disputa pelo disputa poder, por la posición en la disputa pela iglesia. posição Hermanos, na igreja. esto Irmãos, isso no não es é nada nada salutar, saludable não é para la nada iglesia. saudável. Esto trajo la Isso trouxe degradación de la degradação da iglesia. igreja. No necesitamos No ir muy precisa ir lejos. muito longe. Cuando Pablo Quando llamó Paulo a los chamou presbíteros de os Éfeso, presbíteros de cuando él Éfeso, pasó por Miletos, quando ele passou por Mileto, vamos a ver pode dar uma olhada. Hechos, Atos, capítulo capítulo 20. ¿Qué les dijo a Ele ellos? disse para eles. Ele falou assim En no el versículo 20 de 20, Atos, capítulo 20, versículo versículo 30 de Hechos de Atos, 20, capítulo 20, dice e así, dentre vós mesmos, y yo voy a leer Eu desde vou ler el desde 29, 29, porque yo 29. sé Eu que sei después de mi partida depois da minha partida, entrarán en medio de entre vós vosotros lobos penetrarão rapaces lobos que vorazes, no perdonarán al que rebaño. não Quiere pouparão decir, o rebanho. Quer dizer, penetrarán entre penetrarão los hermanos de la entre os iglesia irmãos da igreja personas que solo pessoas quieren que só su propio visam seu próprio lucro, lucro, personas que pessoas solo que só miran visam sus propios o seu intereses, próprio interesse, su nombre, su fama, o seu su nome, familia, da sua la fama fama, de su da sua familia, família, su popularidad, su da gloria. sua Y glória. poco se E preocupan pouco con el se rebaño de preocupando Dios. com o rebanho de Aunque Deus. el rebaño se pierda, Mesmo que o rebanho vaya se al mundo, perca, vá él no pro le mundo, interesa, él no tá está nem aí preocupado, él quiere mas ele quer causar causar división para su para propio seu próprio interés. interesse. Ahí en el versículo Aí no 30, versículo y 30, de e que vosotros, dentre vós no estaban mesmos, afuera, não está lá de fora, não. y de vosotros Dentre mismos vós, se dentre levantarán vós, hombres se que hablen levantarão cosas homens perversas falando coisas para arrastrar pervertidas, tras para sí arrastar os a los discípulos discípulos. Entonces, atrás deles. surgirán Então, personas surgirão pessoas que no se preocuparán que con la iglesia, não no se preocuparão preocuparán se preocuparão con los com a- intereses com a- del com a- rebaño com de os Dios. interesses do Ellos rebanho de solo se Deus. preocupan Eles consigo só se mismo, preocupam consigo con su mesmo, propia com a obra, sua própria con su obra, propia gloria, com a sua própria glória, arrastrando né? a personas Arrastando tras sí, pessoas aunque atrás de ellos se si, pierdan. mesmo que eles Él se no se percam, preocupa. e não estavam Hermanos, preocupados. Pablo ya había Irmãos, alertado Paulo esto, já que tinha alertado iba a suceder. que ia acontecer. Entonces, probablemente Então, cuando provavelmente, Juan quando falleció, João no faleceu, había nadie não havia con ninguém un corazón correcto com um coração correto para que para que Deus pudesse Dios levantar pudiese levantarlo como canal de Deus Dios para dar para continuidad al hablar ao profético. falar profético. Y ahí E dio aí deu oportunidad. oportunidade. Ustedes saben, no sé si Vocês ustedes sabem, eu não sei se entienden lo que voy a decir entendem ahora. o que eu vou dizer agora. La palabra de Dios A palavra para de la Deus iglesia para a igreja es el gobierno de é o Dios governo en la de iglesia. Deus na igreja. En la Biblia es Na revelada Bíblia é revelado que la iglesia no que a es igreja una organización não é religiosa uma humana. organização religiosa humana. No es una institución Não é uma religiosa instituição religiosa que tiene un gobierno humano. que tem um governo La humano. iglesia revelada por A la igreja Biblia revelada como pela Bíblia el cuerpo de como Cristo. o corpo de Cristo. Y Cristo es la E cabeza. Cristo é a
cabeça. Y nosotros somos E miembros nós somos de este membros cuerpo uno de los deste otros. corpo uns dos outros. Entonces, la iglesia es algo Então, a vivo, igreja é uma coisa viva, un organismo um vivo, organismo divino, vivo, divino. de los cielos. Lá La do iglesia céu. no pertenece A a esta igreja não tierra. pertence a essa terra. Nosotros tenemos la vida de Nós Dios. temos a vida de Deus. Entonces, ¿de qué manera Então, Cristo de que maneira en la práctica Cristo, na gobierna prática, su iglesia? governa a sua igreja? Les pregunto a ustedes, Pergunto ¿de pra qué vocês, manera de que Cristo maneira consigue tener su consegue ter o seu encabezamiento encabezamento en nuestro día a día no nosso de la dia vida a de la dia iglesia? da vida da igreja? Ustedes Ah, ya están vocês instruidos. já estão instruídos. Es la palabra É de a Dios. palavra de Deus. Si usted Se você quita la palabra de tirar Dios, a palavra de Deus, yo no digo palabra de eu Dios não registrada en la palavra de Biblia, Deus yo registrada digo na el Bíblia. hablar de Eu Dios digo o falar de vivo Deus, en vivo cada instante em cada para la instante iglesia. para a igreja. Hermanos, trae el Irmãos, gobierno de traz o Dios. governo de Deus. En el momento en que No desapareció momento em que el hablar de desapareceu Dios en la o iglesia, falar de Deus na igreja, también desapareció el gobierno também de Dios desapareceu en o la governo iglesia. de Deus na igreja. Cuando no hay gobierno de Cuando Dios no en la hay iglesia, gobierno de Dios los en la iglesia, hombres entonces Os homens, então, intentan tentam llenar ese preencher vacío. esse vácuo, Nosotros esse no vazio. podemos Nós não dejar podemos la iglesia a deixar la deriva. Entonces Então, vamos vamos a crear criar una uma manera maneira de de llevar levar a igreja adiante adelante la iglesia com con o un gobierno governo humano. Y así crearon E assim, el gobierno criaram por los o obispos. governo pelos bispos. Inventaron una hierarquía jerarquía en la en la iglesia iglesia que no existe en la Biblia, Porque porque los los obispos obispos en la na Biblia Bíblia son iguales a São los iguais presbíteros aos en las iglesias. presbíteros das Presbíteros se Presbíteros refieren a las igrejas. personas Se referem às ancianas. pessoas ancianas, Son más maduras cuando Son más ellas maduras con con relación relación a los santos. aos santos. Y obispo se refiere bispo a refere-se supervisión. a Esto quiere decir a la supervisão, isto función de a estos presbíteros. função desses Los presbíteros. obispos no Os son bispos una não categoría são de uma personas categoria superiores de a los pessoas presbíteros. superiores Es la aos función de los presbíteros, é a presbíteros. função dos Solo presbíteros. que ya que para- no hay más ya el que gobierno no del tem mais o Espíritu, governo do no hay más Espírito, el não gobierno tem de mais o Cristo, governo entonces de Cristo, nosotros necesitamos então nós organizarnos. precisamos nos Ahí organizar. entonces ellos Aí, então, inventaron eles esta inventaram essa jerarquía. hierarquia. Es É muy mu- difícil reunir a todos muito los difícil reunir presbíteros todos de os todas las presbíteros de iglesias, todas as igrejas. entonces Então vamos a eleger elegir apenas a ou pocos poucos presbíteros y poucos obispos bispos, y vamos a e reunir vamos solo reunir los só obispos. Ahí viene el o episcopado, el gobierno de los pelos obispos. bispos. Ahí, Mas aí, infelizmente, infelizmente, esto isso aumentó la atiçou naturaleza caída A humana. natureza caída humana. Cuando surge la Quando jerarquía, surge a hierarquia, cuando quando surge alguém alguien en numa una categoría superior a los superior otros, aos outros, esto então es isso la obra de a los obra Nicolaitas. dos Yo ya dije nicolaítas. esto. Eu Nico já disse isso. Nico se refiere a refere-se, aquel que domina, aquele que que domina, aquele que es victorioso, vitorioso, y né? laicos, E laicates es laicates, laicos. leigos, Los que laicos são son leigos, el leigos pueblo são povo común. comum. Entonces surgen Então, una categoría de surge uma personas categoria que, de pessoas que, que controlan que controla el pueblo común. o Y povo así comum. surgió E assim el surgiu clericalismo o en la iglesia, na que no hay en história la da igreja, Biblia. que não tem na Bíblia. Hay la iglesia Ahí, dividida a en iglesia dos dividida categorías, en dos clero categorías, y los clero laicos. e os El laicos. clero es el O que clero que gobierna, cuida do el que governo cuida el da gobierno de la igreja, das coisas da iglesia, igreja, y los e laicos os solo laicos oyen y apenas obedecen obedecem y e, ofrendan né, para que la ofertam iglesia pueda ir para adelante, que a igreja hermanos. possa ir para frente. Ahí, Irmãos, este aí, es el esse principal é o motivo. principal motivo Es la palabra profética, É a la palavra ausencia de la palabra profética, a ausência da profética palavra y la profética, ausencia del e a gobierno de ausência do Cristo, governo el gobierno de del Cristo, Espíritu o governo Santo do en la Espírito Santo na iglesia, igreja, es que que todo tudo decayó. se La degradación entró en la entrou iglesia. na Y igreja. los obispos buscando cada Os vez más bispos posición buscando para cada sí vez mismos, mais posição para privilegios né? para sí, Eh, poder para privilégios sí. para sí, Y poder cuando la para iglesia se E unió quando a al igreja mundo se uniu con ao el mundo, emperador com o Constantino, imperador aumentó Constantino, más aún el poder aumentou del mais clero. ainda o poder Ahí do clero. el poder Aí, eclesiástico o poder se tornó eclesiástico también el se poder tornou também político. o poder Y el poder
e o poder se fue hacia se acendeu arriba. lá para cima. Ahí, hermanos, Irmãos, satisfizo satisfez de una vez de vez la a ambição dos homens. ambición de los Perdeu, hombres. a igreja perdeu a sua natureza santa. Y la iglesia perdió su Aí, naturaleza durante a santa. época da igreja em Ahí, Tiatira, durante la época de la iglesia en não tinha Tiatira, mais hermanos, nenhum no governo de había Deus, más nenhuma palavra ningún de gobierno de Dios, E quem ninguna palabra de Dios. ditava ¿Y as quién regras dictaba era las o que reglas, na daba las carta a reglas? Tiatira, o Era Senhor fala, lo que en la carta a "Tenho, Tiatira el portanto, Señor contra dice: ti que tengo tolerares contra ti que aquela toleraste mulher, a aquella Jezabel, mujer, que se Jezabel, declara profetiza, que se declara ela então profetiza. fez com que Ella os meus entonces servos hizo con que mis prostituíssem siervos e comessem se de coisa prostituyesen sacrificada a ídolos. y Vocês se lembram dessa comiesen carta? de cosa sacrificada al ídolo. nesse ¿Recuerdan período esa carta? negro da história Ahí da en ese igreja, por 1000 anos periodo até a negro de reforma, la iglesia por irmãos, 1000 años hasta la era reforma, hermanos, trevosa. fue Não tinha una mínimo governo era de Deus. tinieblas, tenebrosa, no había ni el mínimo Graças a gobierno Deus, de la nós somos iglesia por retornados. Dios. Entonces, gracias a Dios, Restaurar. nosotros necesitamos Nós vamos retornar, voltar a ter restaurar. governo Nosotros vamos a de Deus, volver a de tener el Cristo na gobierno igreja. de Dios, de Como Cristo en la iglesia. restaurar o ¿Cómo governo de restaurar Cristo na el igreja? gobierno de Cristo en la Irmãos, é iglesia? restaurando a palavra. Hermanos, es restaurando la palabra. Graças Gracias a irmãos, Dios, tem hermanos, Dios provado nos para ha nós probado que Él está levantando levantando su iglesia en Filadelfia. Porque Porque Deus Dios tem ha restaurado restaurado el hablar profético profético entre nosotros. esse Y falar este hablar profético profético trae la única dirección a la iglesia y trae el encabezar de Cristo a la iglesia, trae la palabra de Dios, que es el gobierno del Espíritu en la iglesia, y hace la obra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos viviendo días inolvidables, inéditos. Son días, hermanos, que nunca hubo en el pasado, y el Señor quiere andar rápido. Él quiere concluir esta era. Él quiere traer el reino de Cristo de regreso, y nosotros estamos aquí como la iglesia es para esto. Por eso, hermanos, la palabra de Dios desde el comienzo es la que trae el gobierno de Dios. Ustedes recuerdan, yo ya hablé tantas veces, Éxodo 19, ¿recuerdan? Éxodo 19. Cuando Dios, de entre todos los pueblos paganos, Dios fue a escoger un pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y los llamó, y cuando él necesitó llamar a este pueblo estaba en el Egipto, ya hacía más de 400 años, ya con la cultura egipcia. Dios entonces lo quitó, sacó con poderosa mano a este pueblo de Israel de Egipto y lo trajo al desierto, y en el monte Sinaí Dios habló con ellos el propósito de haberlos separado a este pueblo para sí. ¿Cuál era el propósito? Vamos a leer nuevamente. Éxodo 19. Senhor Jesus. Señor Jesús. Éxodo 19. Éxodo 19. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Era una tarea muy difícil, por no decir imposible, quitar un pueblo con aproximadamente 2 millones de personas, con viejos, adultos, niños, mujeres, animales, cría de animales, andando por el desierto. No son nuestros caminos de San Pablo. La autopista Anhanguera. Hay estaciones de servicio para usted comer o usar el baño. En el desierto no hay nada de esto. Y son 2 millones de personas. Pero la mano del Señor estaba con ellos. El Señor milagrosamente hizo que todo este pueblo, como si estuviese sobre las alas de un águila. ¿No es maravilloso?
Y lo principal es que Dios dijo, y os acerqué, aproximé a mí. Dios quiere aproximarse a su pueblo, quiere que su pueblo sea cercano a Él, porque en aquel tiempo la idea que el hombre tenía de Dios o la idea que tenía el hombre de los dioses falsos era de un miedo muy grande, si desagradase a Dios o a los dioses falsos, fuese castigado. Esta era la relación del hombre con Dios, pero Dios no quiere esta relación. Dios quiere una relación íntima. Dios quiere quitar a un pueblo, sacar a un pueblo para que sea un pueblo cercano a Él. Si usted tiene hasta hoy una idea de un Dios castigador, quite esa idea de su cabeza. Dios quiere ser íntimo de usted. Dios quiere que usted sea íntimo de Él. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Por medio de qué? Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuál es la manera de que Dios nos haga cercanos a Él? Cercanos a Él. Hermanos, es a través de la voz del Señor, a través del hablar de Dios. Y el hablar de Dios nos acerca a Dios, el hablar de Dios nos hace íntimo de Dios, y el hablar de Dios nos hace la propiedad peculiar de Dios de entre todos los pueblos. Nosotros seremos un pueblo de Dios, un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. En otras palabras, nosotros seremos gobernados por Dios. La palabra nos hace íntimo de Dios, la palabra nos hace conocer el corazón de Dios, y la palabra hace con que Dios gobierne sobre nosotros. Nosotros somos un pueblo bajo el gobierno de Dios. Por eso, hermanos, en Deuteronomio 6, que tengo que andar un poco rápido porque aún tengo que entrar en el mensaje. Deuteronomio capítulo 6 habla la manera de que nosotros podemos, hermanos, ser gobernados por Dios, amar a nuestro Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra fuerza. ¿Cuál es la manera? ¿Qué camino tenemos que hacer esto? Porque nuestro amor por Dios, hermanos, se enfría muy rápidamente. Nosotros enseguida, al comienzo, cuando nosotros estábamos de luna de miel con el Señor, recién convertidos, el Señor era todo para nosotros, pero después las cosas vienen, las tareas del día a día, la carga emocional de la vida humana, nos enfría. ¿Cómo mantener nuestro primer amor para el Señor que la iglesia en Éfeso perdió? Es inculcar la palabra en el corazón. Deuteronomio 6. Yo no estoy leyendo por falta de tiempo, entonces nosotros necesitamos, hermanos, amar la palabra del Señor e inculcarla en nuestro corazón con repeticiones. Necesitamos repetir. Nosotros tenemos que rumear, necesitamos hablar entre nosotros, hablar y hacer la inmersión para que esta palabra sea grabada en nuestro corazón. Hermanos, de esta manera y solo de esta manera nosotros mantendremos nuestro primer amor para con el Señor. Vamos a amar al Señor como era desde el primer día. Vamos a amarlo al Señor de esa manera hasta el último día. Y de esta manera el Señor va a gobernar nuestra vida. Nuestro matrimonio va a estar en orden. Si usted no va por este camino, su matrimonio está fuera de orden. Si usted no va por este camino,
Su familia está desordenada, su trabajo no tiene la bendición de Dios. Todo lo que usted hace no prospera, pero gracias a Dios, hermano, nosotros tenemos un camino. El camino es oír diligentemente su voz y guardar su palabra con simplicidad y obediencia. Ahí voy rápidamente entonces para Deuteronomio 11, después voy a entrar en el mensaje. Deuteronomio 11 también dice lo mismo, pero yo quiero complementar con lo que dije en la live, porque lo que yo dije no va a estar registrado en ningún lugar, entonces vamos a registrarlo. Cuando llega al capítulo 11 de Deuteronomio, aquí dice lo mismo. Primero él dice así. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Entonces la palabra de Dios que nosotros recibimos y guardamos, hermanos, nos hace fuertes. Entonces, entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Poseer la tierra es una lucha de reino, y nosotros necesitamos ser fortalecidos por la palabra del Señor para poseer la tierra. Por eso, hermanos, los gritos de guerra, por eso la inmersión en la palabra, por eso, hermanos, usted ve los adolescentes y jóvenes están saltando. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser fortalecidos para entrar en la buena tierra. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Prolongarse aquí, hermanos, es prosperar, longevidad. Versículo 10. La tierra la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Egipto es el mundo, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tus pies como una huerta de hortaliza. Entonces, en Egipto, en el mundo, usted tiene que trabajar de día y de noche para que usted pueda tener algún resultado en su trabajo. Pero en la buena tierra, usted depende ¿de qué? Depende de Dios. ¿Y cómo usted va a depender de la bendición de Dios? Es por la palabra. Si usted es fiel en la palabra, si usted ama la palabra, si usted inculca la palabra en su corazón, ¿sabe qué va a suceder? Versículo 11. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Sabe qué significa? ¿Por qué una buena tierra es de montes y valles? Porque la lluvia que desciende del cielo se acumula en los montes y después va fluyendo por los valles, y en estos valles usted tiene las corrientes de agua para regar la tierra, toda la tierra. La tierra de Egipto, la tierra cerca del río Nilo es una planicie, entonces usted necesita bombear del río Nilo para poder regar la planicie. Por eso que usted regaba con pie. Había un mecanismo en un equipo que ellos pedaleaban con los pies y bombeaban el agua para bombear en los canales, para regar las planicies. Pero la tierra de Canaán, hermanos, era de montes y valles. Entonces, esta tierra que está en su corazón, esta es la buena tierra de Canaán, que es Cristo en nosotros. Entonces, versículo 12. Tierra la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, hermanos, en esta tierra no depende de su esfuerzo. Usted sabe que nosotros tenemos varios hermanos aquí que trabajan y trabajan mucho. Tienen funciones importantes en sus empresas y negocios, pero ellos también están siempre presentes en los servicios de la iglesia, están siempre presentes en la obra del Señor. A veces viajan conmigo para las conferencias. ¿De dónde tienen tiempo para esto? Porque el tiempo es dinero, ¿no es así? En Egipto el tiempo es dinero, pero hermanos, existe un versículo.
¿Cuál era? Salmos. 127, Salmo versículo 2, 127, versículo 2. aos seus amados, em As- vão, você acorda de madrugada, trabalha En até vano, noite, usted se levanta de no suor madrugada y do seu trabaja de rosto, noche para ganhar o con pão el de sudor cada de su dia, mas rostro para ganar el pan de cada día. aos Pero seus, a los suyos, Deus dá enquanto Dios dorme. da en cuanto duermen. Né? ¿No es Não así? tenho tempo por Senhor. No tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para la reunión, no tengo tiempo para la palabra. Yo tengo que ganar dinero, tengo que trabajar porque tengo muchas necesidades de sustentar a mi familia, hermanos. Pero si usted sirve al Señor, usted va a ver que el Señor le va a dar a usted cuando usted está durmiendo. Acredite nisso. Acredite Crean nisso. esto, crean esto. Ó Senhor Jesus. Oh se Señor diligentemente Jesús, obedeces si a meus diligentemente mandamentos que hoje eu te obedeces ordeno, a mis de mandamientos que te amar o ordeno Senhor, hoy, amar o Senhor de amar primeiro. al Señor en primer lugar, primeiro item do es el mandamento, primer né? ítem, Amar, o Senhor, vosso amar al Deus, e Señor de o nuestro servir Dios de y todo sirviéndole vuestro con coração, todo toda vuestro vossa corazón alma. y con toda Eu vuestra darei, alma. Deus diz, Yo eu darei daré, as chuvas Dios dice, da yo daré vossa la terra a lluvia de seu vuestra tempo. tierra a su tiempo. Da chuva, irmãos, De la lluvia, em hermanos, tempo errado, é en desastre. tiempo equivocado Mas es un a chuva no desastre. tempo certo Pero é la lluvia en Eu tiempo darei as correcto chuvas es da vossa bendición. terra a seu tempo, Yo daré as la primeiras lluvia e a as vuestra últimas, tierra a su para que tiempo, la temprana y la recolhais o tardía, y vosso recogerás cereal, tu e o grano y vosso tu vinho vino e y o tu vosso aceite. Aleluia. Aleluya. Eu gosto muito do versículo 15. A mí me gusta Darei mucho el erva versículo no 15. vosso campo e Daré nos vossos también gados. hierba en tu campo Y para tu comeréis y ganado, vos y mataréis. comerás ¿Saben y quién te son estos saciarás. ¿Saben quién son estos É o ganados? seu negócio, Son sus é o negocios, seu emprego, es su o seu empleo, ganha-pão. su Se você serve ao Senhor, ama su ao ganar Senhor el pan. Si em usted primeiro sirve al lugar. Señor, ama al Não é Señor en isso? primer Você lugar. faz a imersão Usted na hace palavra la do inmersión Senhor. en la palabra del Pode ter Señor. certeza Puede que tener o Senhor seguridad. dará El Señor le dará erva hierba ao seu negócio. a su negocio. O Senhor El fará Señor com que o hará seu con negócio que su prospere. negocio E prospere. você vai Y comer e usted se va a fartar. comer y saciarse. Não acredita? ¿No cree? O Senhor falou, El provai-me Señor nisso. dice, probadme en Pode esto. provar o Senhor. Puede probar al Señor. Aí então, versículo 18. Ahí Ponde, entonces pois, el estas versículo minhas palavras no vosso 18. coração, Por tanto, na vossa pondréis alma, atai-a por estas sinal na mis vossa palabras mão, en vuestro para que corazón y en estejam vuestra postas alma, y algo las entre os ataréis olhos, como certo señal mesmo. en vuestras manos y Não vou serán seguir por esse, não vou passar frontales a mensagem entre toda. vuestros ojos. É. No voy a Aí, seguir irmãos, leyendo porque voy a gastar todo Aí el no mensaje versículo leyendo esto. 25, Ahí ninguém el vos versículo poderá resistir, 25. o Senhor vosso Deus porá sobre Nadie toda a se terra sostendrá delante de enemizade vosotros, vossa. miedo y temor de vosotros. Pisares Pondrás o vosso Jehová terror, vuestro o Dios vosso sobre temor, toda la como tierra já vos que tenho pisare dito. como Onde Él os puser ha a dicho. planta dos nossos pés, irmãos, o Senhor vai Donde nos dar pongamos por herança. la planta de nuestros pies el Señor nos dará por herencia. Por eso, hermanos, estamos saliendo, predicando el Evangelio, contactando a las personas, rescatando a las personas. Estamos tomando la tierra para el Señor. Donde quiero llegar para terminar esta parte es el versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la Mesmo maldición. diante de tudo que eu expliquei Aún para vocês, delante de todo lo que yo a expliqué para escolha é ustedes, sua. la elección aún es suya. Escolha a benção. Elija la Mas bendición. que é escolher a benção? Pero ¿qué es elegir la bendición? Que é ¿Qué escolher a es benção e não a escoger maldição? la Vou bendición explicar y bem. no A la bênção, maldición? quando La bendición es cumprides cuando os cumples mandamentos los do mandamientos Senhor, del vosso Deus, Señor que vuestro Dios que hoy os ordeno. La bendición, hermanos, es oír diligentemente la palabra del Señor y guardarla. Amor reverente. Amor reverente a la palabra, ¿no es así? Inculcar la palabra en el corazón fazer y imersão hacer da inmersión palavra, de e la a palavra palabra. está todo Y dia la entre palabra nós. está todo el día entre nosotros. antigamente Hermanos, nuestra vida de antiguamente iglesia nuestra vida de convencional la iglesia era convencional y só tradicional era 2 o 3 solo vezes por semana, 2 los o más 3 fieles. veces por semana Reunión los de más iglesia. fieles, ir a la reunión de la O restante iglesia. do El tempo, restante irmão, del nós tiempo vivíamos no nosotros mundo, vivíamos en ninguém el tá vendo mundo, isso. nadie está viéndonos. De certa forma, Entonces, de nossa cierta vida era muito manera, de fachada. nuestra vida aún era de fachada, la vida cristiana, nuestra vida cristiana de la iglesia era de fachadas. Não tinha tanta No había realidade tantas assim, realidades muito porque tempo había gasto, mucho tiempo né, na vida gastado nosso particular. en las Mas, cosas irmãos, particulares. hoje, Pero hoy, nessa hermanos, forma particular, aún en las nós cosas podemos particulares, imergir, nosotros podemos estar fazendo com que essa inmergiéndonos, palavra haciendo con que esta ricamente em nós. palabra habite No, ricamente en nosotros. ¿Es así o No no? trabalho, En el trabajo. podemos
Podemos tomar aquella hojita de la inmersión. Miren lo que los hermanos nos hicieron a nosotros. Tenemos que valorar lo que los hermanos están trabajando. Tome aquellas pocas frases del día y comience a hacer inmersión. Ore al Señor hasta grabar cada palabra en el corazón. Usted va a ver que su día va a cambiar. Así usted no vivirá más una vida cristiana de fachada. Esta palabra van a traer realidad espiritual en su vida. Entonces allí, ¿qué va a suceder? Usted va a ser bendecido porque usted escogió la bendición. Pero ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es escoger la maldición? En nuestra cabeza, escoger la maldición es escoger pecado, es escoger ir al mundo, es escoger las drogas, escoger la prostitución. Eso es en nuestra cabeza. Aquí no dice esto. Aquí dice, ¿la maldición qué es? La maldición es no cumplir los mandamientos del Señor. En otras palabras, si usted no oye diligentemente la palabra del Señor, la voz del Señor, y usted no graba la palabra, inculca la palabra en su corazón, hermanos, espontáneamente, no necesita nadie castigarte, espontáneamente usted habrá escogido la maldición y su vida será una maldición. ¿Por qué? Porque usted no tendrá la palabra para bendecirte, usted no tendrá la palabra para orientarte, usted no tendrá la palabra para poner en orden tu vida. Entonces, fácilmente usted se desviará la palabra del Señor. ¿No es esto que dice? Maldición, si no cumplir los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os desviares del camino, porque hoy os ordeno para seguir otros dioses que no conocidos. Si usted rechaza esta palabra, usted comienza, estos dioses a través de otras voces van a comenzar a influenciarte, palabras negativas entrarán en sus oídos y usted comienza a tener problemas con la inmersión, usted tiene problemas con los que están siguiendo positivamente en la bendición del Señor y usted va desviándose y seguir otros dioses. Esta es la maldición. Entonces, cuando el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra que vais para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Cuando ellos estaban para entrar, poseer la tierra de Canaán, Dios llevó al pueblo delante de dos montes, Gerizim y Ebal. Ahora la elección es de ustedes, cada uno puede elegir, usted tiene libertad, solo que usted tiene que arcar con las consecuencias de la elección. Si usted escogió el monte Gerizim, la bendición va a estar en su vida. Si usted escogió Ebal, es su elección, no culpa a nadie. Usted va a destruir su familia, su matrimonio, la de sus hijos y de sus nietos. Por eso, hermanos, escoja correctamente. Ahora voy a entrar. Vamos a entrar en el mensaje. Pero la primera parte histórica voy a hablar bien rápido. El título es Los demás de Tiatira, la línea dorada de la gracia de Dios. Usted no está hablando de Sardes, ¿por qué vuelve a Tiatira? Porque yo necesito hablar los antecedentes, el paño de fondo de cómo se formó la reforma protestante en la era de las tinieblas de la Edad Media y después, aún después de salir de la Edad Media, hermanos. Infelizmente la iglesia en Tiatira estaba sumergida en densas tinieblas, en medio de mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, en medio de mucha superstición creada por Jezabel, esta que se declara profetiza, y el pueblo entero era engañado y vivía bajo esta oscuridad, y ella gobernaba, mandaba, no era el gobierno de Dios. Entonces, hermanos, pero vamos a ver Apocalipsis 2, versículo 24. Apocalipsis 2, versículo 24. Hay un versículo maravilloso. En medio de tanta oscuridad, versículo 24 dice así:
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa. Entonces, gracias a Dios, aún en medio de tanta oscuridad, tantas cosas terribles y horribles sucediendo en esa época, hermanos, Dios tenía siempre algunos que no fueron detrás de esta doctrina de Jezabel. Dios siempre preservó un pueblo, aunque sean pocas personas, pero Él nunca terminó una línea que en el comienzo, yo usé la expresión de André Miller, en el comienzo usó la línea plateada, pero ahora está usando la línea dorada. Por eso que yo estoy usando la línea dorada. Esta línea de oro representa la naturaleza de Dios, entonces esta línea dorada nunca terminó, nunca paró. Aunque sea un porcentaje mínimo, pero Dios siempre preservó esta línea. Entonces, esta línea dorada de la gracia de Dios a lo largo de los años de la degradación de la iglesia, hermanos, siempre estuvo presente. Aunque muchas veces era débil, pero siempre estuvo presente. Entonces, vamos a mencionar la línea de los valdenses. Voy a hablar rápido esta parte histórica. André Miller clasifica a los albigenses junto con los valdenses. Entonces voy a respetar la descripción de André Miller, aunque haya algunos historiadores que clasifican a los albigenses como una secta gnóstica. Pero André Miller afirma que estos hermanos, los albigenses, estaban libres del ego maniqueísta, eran herederos y mantenedores de un cristianismo puro y espiritual. Entonces, para André Miller, él considera, no es correcto clasificarlos como herejes. Ellos viven una vida cristiana pura y espiritual. Solo que yo voy a dar más atención para los valdenses. ¿Por qué? Porque Pedro Baldo hizo algo que es mucho más marcante que los albigenses. Voy a explicar ahora. Entonces, los albigenses. ¿Por qué albigenses? Ellos habitaban en Albi, una ciudad en Francia. Es un valle de los Alpes, de la cordillera de los Alpes, y estaba en la región de Languedoc, en el sur de Francia. Era una región muy bonita, era una región muy próspera, una región con viñedos, una región con olivos, era una región que producía uvas, aceite, producía vino y producía aceite de oliva. Entonces, pero infelizmente ellos no ellos procuraron vivir una vida cristiana normal, sin mucha influencia de la iglesia en Tiatira, de las enseñanzas de Jezabel. Entonces vamos, y del otro lado del valle de los Alpes estaban los valdenses. De un lado estaban los albigenses, porque la ciudad de Albi estaba de un lado, y del otro lado estaban los valdenses. Y los valdenses estaban en el valle oriental de los Alpes. Vamos a resumir en pocas palabras la gran persecución del Papa Inocencio III y el diezmado de los albigenses. El papado era visto por ellos como quien destruía las almas de las personas y que impedía todo el progreso en el campo de las artes y de la educación del pueblo, porque para la jerarquía romana,
conseguir la sumisión del pueblo laico, tenía que mantenerlo en la ignorancia, en la superstición y en la esclavitud. Y ellos no fueron perturbados por largos años, porque era un pueblo pacífico. Ellos eran trabajadores y eran prósperos en aquello que ellos hacían. Y los sacerdotes de la jerarquía romana eran despreciados porque por causa de su corrupción moral, por la explotación de los huérfanos y viudas y por la deshonestidad, glotonería y embriaguez ya en el clero romano. En el año 1209, el Papa convoca una cruzada de 300.000 guerreros rudos e ignorantes contra los verdaderos cristianos, prometiendo perdón de deudas y el perdón de los pecados y la vida eterna. El gigantesco ejército, sediento por sangre y por despojos, marchó por tierras de viñas y olivos, quemando y destruyendo todo por la bella región de Languedoc. Voy a explicar un poco a ustedes. Ustedes ya oyeron en la historia las cruzadas. Ustedes ni saben lo que son las cruzadas, ¿no? Las cruzadas fueron inventadas cuando, porque el pueblo en aquel tiempo, el pueblo religioso en aquel tiempo, ellos daban mucho valor a las peregrinaciones. Por eso, hermanos, hoy nosotros oímos de peregrinaciones. Ellos hacían peregrinaciones a Tierra Santa. Ellos consideraban a Jerusalén una Tierra Santa, porque allí estaba la tumba de Jesús y allí donde Jesús murió. Entonces, ellos hacían, aquellos que podían. En aquel tiempo no era fácil viajar, era a pie o con animales, y muchos morían por el camino. Ellos hacían peregrinación por amor al Señor, iban hasta Jerusalén y considerada como Tierra Santa. Solo que la Tierra Santa fue tomada por los árabes, o los que los precedieron a ellos. Y entonces el Papa en aquel tiempo, él entonces resolvió reunir un ejército, y este ejército, en nombre de Dios, en su uniforme tenía una cruz. Por eso que los soldados que tenían el uniforme con la cruz, eran los cruzados. Y la campaña de libertar la Tierra Santa eran las cruzadas. Las campañas eran las cruzadas. ¿Y por qué las personas se alistaban para arriesgar su vida en esta guerra? Y esta guerra en general era una guerra en gloria, para gloria. Porque usted luchar en una tierra que usted ignora y no conoce esa tierra, y el pueblo de la tierra conoce esa región, era un suicidio. Pero ¿por qué las personas se alistaban? Muchas se alistaban. ¿Saben por qué? Por causa de la indulgencia papal, por causa del perdón de los pecados. Quiere decir, usted vivía una vida criminosa, criminal, llena de deudas. Ahora llegó la gran oportunidad de usted dejar todo aquello y recibir el perdón de todo, y usted ir al cielo. Y el Papa tenía esta autoridad para ellos en aquel tiempo, ¿entienden? Entonces ellos se alistaban con la esperanza de, yo hice tantas cosas en la vida, tengo una chance de ir al cielo, entonces no voy a perder esta chance, voy al cielo, está garantizado mi lugar en el paraíso. Era así, era el perdón de pecados. Muchos se alistaron y muchos murieron, murió mucha gente. Solo que esto eran las cruzadas para libertar la Tierra Santa. Ahora, infelizmente, el Papa está usando el mismo proceso, convocando a este ejército como cruzadas contra los propios cristianos. No es más ir al Medio Oriente para libertar Jerusalén,
sino para matar cristianos. Solo que usted va en la historia, en las películas que usted ve sobre estos, los llaman de herejes. Entonces, estos albigenses y valdenses eran considerados como herejes, porque ellos leían la Biblia, ellos seguían el camino de Dios. Eran tenidos como herejes. Fue una crueldad sin fin. No tengo tiempo ni de escribirles. Eran quemados vivos, torturados, morían, estacados. Era algo horrible. Y ellos tomaban devastaban la tierra de los albigenses y también de los valdenses, y tomando sus tierras. Y ellos, cuando ellos hacían estos, los despojos eran de estos guerreros que iban. Entonces, todos querían ir, y que era una matanza cruel. La guerra en Lingedok fue la primera experiencia de persecución en gran escala por parte del Papa para mantener su supremacía por fuerza de armas, actuando contra los verdaderos seguidores de Cristo, los que reconocían su divinidad y autoridad de la palabra de Dios. Los que escapaban de la espada de los cruzados cayeron en las manos de los inquisidores, porque fueron instaladas las redes de inquisición en varias ciudades para el exterminio total de los herejes. Quiere decir, primero viene un ejército y mata a todos los que ellos pueden matar, pero solo que después están los herejes mezclados entre el pueblo. ¿Cómo van a descubrir? Entonces ellos instalaron inquisición permanente en cada ciudad. Ahí depende de la denuncia de las personas. Mi vecino es un hereje. Ahí era llevado para ser quemado. Entonces algo horrible, horrible. En comparación a los escritos de los reformadores del siglo XVI, los albigenses eran más simples en ciertos puntos de la doctrina, pero según la voluntad del Señor, más de 300 años era necesario que Europa madure para la reforma, porque había necesidad de fabricar el papel y la invención de la gráfica. ¿Qué quiere decir? De la imprenta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sucedió, los albigenses y valdenses, 300 años antes de la reforma. Aún el Señor necesitó de 300 años para madurar y esperar la fabricación del papel, que sea realidad entre nosotros, y también la invención de la imprenta para que suceda la reforma. Entonces voy a hablar de Pedro Baldo. ¿Está bien? Aquí está mi encargo. Pedro Baldo. Aunque algunos historiadores afirmen que los valdenses existían antes como hombre de los valles antes de Pedro Baldo, pero este Pedro Baldo merece ser destacado especialmente con un breve relato que haremos seguidamente. Pedro Baldo nació en el año de 1140 en Lyon, Francia. Alrededor del año 1160, quiere decir 20 años después, las prácticas de la idolatría y la doctrina de la transustanciación ya molestaban. ¿Saben qué es la doctrina de la transustanciación? ¿No? Cuando el sacerdote del clero romano tomaba el pan que nosotros partimos, se llama la hostia, él pronuncia las palabras de la consagración, es así que ellos llaman, pronuncia las palabras de la consagración, aquel pan se torna verdaderamente la carne de Jesús. Este es la doctrina de la transustanciación. Esto para crear una superstición dentro del pueblo ignorante, y hasta hoy es así. Hasta hoy es así. Esta es la doctrina de la transustanciación. Entonces Pedro Baldo, él vio que el pueblo era ignorante, en todo esto era manipulado. Él dijo así:
Isso o incomodava, Esto essas lo coisas incomodavam, molestaba y alarmado con la intensidad de la perversión y de la corrupción introducida en la iglesia, juntamente con la influencia dominante del papado sobre las almas de las personas, pasó a experimentar la verdadera conversión de su alma a Dios. Quiere decir, alguien le presentó la palabra pura de Dios a él. Él creyó en Jesús y se convirtió. Entonces, hermanos, él era un rico comerciante de ropas en Lyon y era una persona instruida. Probablemente él haya usado su equipo de vendedores ambulantes para divulgar la palabra de Dios, que fueron los primeros colportores. Aleluya. La palabra colportor viene del francés colporteur. No sé pronunciar correctamente, no sé hablar francés. Siendo col, el cuello. Porter es cargar. Aquel que porta retrato, aquel que carga. Entonces es una bolsa. ¿No es así? Entonces es una bolsa que es colgada en el cuello. Entonces ellos han llamado de colportores porque usaban estas bolsas para colocar ¿qué cosa? Colocaban copias de las escrituras en sus bolsas. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso esto? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque Pedro Baldo, él fue salvo, porque tuvo contacto con la palabra. Y la palabra era prácticamente imposible que el pueblo común lo conozca. Y en aquel tiempo la Biblia ¿quién tenía acceso? Solamente el clero. Y era en latín. Y solo que el clero en aquel tiempo, los dogmas y los sacramentos de la iglesia de Roma eran más importantes que la misma palabra en sí. Entonces los mismos sacerdotes ni leían la Biblia, ni la entendían. Ellos necesitaban saber los dogmas y los sacramentos para poder oficiar como sacerdotes. Entonces nadie leía la Biblia. Aparte de que la Biblia era difícil, era en latín. Entonces, ¿qué hizo Pedro Baldo? Esto sí quiero realzar. Pedro Baldo hizo algo que los albigenses no hicieron. Pedro Baldo, él contrató a traductores para traducir a la lengua local. Él contrató traductores para traducir del latín a la lengua donde Lyon, el lugar en Lyon usaba. Era la lengua llamada franco-provenzal. Franco-provenzal. Esta lengua era la lengua del pueblo de la región. Y él mandó a traducir los 4 evangelios y algunos otros libros de la Biblia. Entonces, él contrató a los traductores y también a los copistas. En aquel tiempo no había imprenta, no había papel. Entonces, tenía que hacer los copistas. Pagaba caro que los copistas hagan las copias. Y los vendedores salían a la calle vender ropa y escondían dentro de sus ropas. Nadie veía porque ellos eran perseguidos, se escondían bajo sus ropas. ¿Y qué ponían ahí adentro? Las copias de las escrituras que los copistas hacían, que los traductores traducían. Entonces, cuando ellos hacían, y Pedro Baldo mandaba de 2 en 2 como Jesús mandó a los discípulos salir de 2 en 2. Los equipos de colportores también salen como un cuerpo. Ahí, hermanos, ¿qué sucedía cuando percibían que esta persona estaba abierta a la palabra de Dios? Él
el vendedor sacaba la palabra de Dios y no sé si hacía inmersión con ellos. Y comenzaban a leer con la persona y la persona era salva y la persona ganaba al Señor. Hermanos, este es el gran efecto de Pedro Baldo. Oh Señor Jesús, entonces su gran contribuidor para el Evangelio entre los años, él encomendó la traducción de los Evangelios y de algunos libros de las Escrituras para la lengua del pueblo del franco-provenzal, pues la Escritura en aquel día estaba completamente sellada, porque ellas solo existían en latín. Así, los seguidores de Baldo, una vez suplidos con las copias de las Escrituras en su propio idioma, podían predicar al pueblo la verdad pura, la palabra de Dios. Y ellos seguían el ejemplo del Señor Jesús, eran enviados de dos en dos. Aí, irmãos, lá vem a perseguição. Y ahí, hermanos, viene la persecución. Hoje é a mesma coisa, né? Satanás quer Hoy atacar es lo a mismo. palavra, né? Satanás quiere atacar Isso la palabra. suscitou a ira do Papa. Esto suscitó la ira del Papa, pues las sagradas escrituras en la lengua del pueblo eran un arma mortal contra la ignorancia y la superstición en que las personas eran mantenidas para la manipulación del pueblo. Un edicto fue emitido contra Baldo y sus seguidores por el arzobispo de León, pero ellos no respondieron. Pero ellos respondieron que no sería justo oír a los hombres y no a Dios. En verdad, ellos usaron lo que Pedro y Juan usaron en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Versículo 19. versículo 19. 4:19. É isso, né? Es así, ¿no? ¿O estoy equivocado? 5:29. Eu anotei aqui 4:19. 4:19. Aqui, ó. Sí, está aquí. Versículo 18. Chamando-os. Versículo 18. Y llamándolos, los líderes de los judíos, llamando a Pedro y Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces Pedro Baldo con los valdenses no obedecieron este edicto del Papa y ellos fueron inmediatamente excomulgados y expuestos como herejes. Usted no tiene ni idea que es ser excomulgado por la iglesia en aquella época. La iglesia tenía autoridad de perdonar sus pecados y mandarlo a usted al infierno en la excomulgación. Usted su destino final es el infierno. Ustedes imaginen el miedo de ser excomulgado, pero Pedro Baldo conocía la palabra. Ellos fueron excomulgados y expuestos como herejes. Y ahí Pedro Baldo vivió el resto de sus días huyendo. Y finalmente él cruzó las montañas en dirección a Bohemia. Bohemia. ¿Quién conoce Bohemia? ¿Dónde es Bohemia? Bohemia hoy es la República Checa. Y la ciudad que ustedes conocen, la ciudad es Praga, la capital de la República Checa. Él huyó en Bohemia, la tierra de John Hess, o usando el nombre de la lengua bohemia, es
y Jan Hus. Então, quem Jan Hus en la lengua bohemia. Vamos falar mais tarde. ¿Quién era? Jan Hus, Hus, vamos a hablar más tarde. Él fue uno de los precursores de los reformadores. Él fue muerto quemado también por causa de esto. Entonces usted ve la influencia de Pedro Baldo. Él fue llevado hasta Bohemia, hoy República Checa, influenció a un pre-reformador. Y Jan Hus. Después, finalmente, alrededor del año 1200, Pedro Baldo falleció. Entonces, Bohemia, voy a explicar. Bohemia es una región histórica de Europa Central. Está limitada por Alemania al oeste. Bohemia, yo estoy mirando al mapa, Alemania al oeste, Polonia al nordeste y la provincia checa de Moravia al este. Moravia después se juntó con Bohemia y se tornaron la República Checa. Y Austria al sur. Entonces, la capital de la capital checa hoy es Praga y está en Bohemia Central. Entonces, por 3 siglos, exactamente el tiempo hasta las reformas, por 3 siglos, los valdenses fueron perseguidos debido al rechazo de los sacramentos y dogmas en la jerarquía romana y la lucha por el acceso a la palabra del pueblo laico. Ellos mantuvieron viva la línea dorada de la gracia de Dios hasta la reforma. Esta línea no se apagó gracias a los valdenses. Ellos pagaron con sangre, pagaron con sus vidas, pero gracias a Dios mantuvieron esta línea, esta llama encendida hasta la reforma. Ahí después es otra historia, voy a contar otra historia. ¿Dónde quiero llegar en esta mañana? Mi encargo es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estos primeros colportores que son los valdenses y los colportores de hoy? ¿Cuál es la diferencia? La gran contribución de Pedro Baldo fue percibir que las personas en la época de la iglesia en Tiatira eran mantenidas en la ignorancia total en cuanto a la palabra de Dios. Las escrituras eran en latín y los mismos miembros del clero no las leían, no leían las escrituras. Las personas eran manipuladas conforme a la conveniencia del papado y mantenidas bajo la superstición y en completa ceguera. Baldo entonces contrató traducción parcial de las escrituras en la lengua del pueblo franco-provencial, solo repito para afirmar esto, y usó sus vendedores ambulantes que salían con copias guardadas en una bolsa colgada en los cuellos, colportor para divulgar la palabra de Dios. Con la luz de la palabra las personas eran salvas y libertadas de la oscuridad. Esto produjo una línea dorada de la vida a lo largo de los siglos hasta llegar a la Reforma y por fin hasta la restauración de la iglesia en Filadelfia. Es gracias a esta línea dorada. Entonces, hermanos, y los colportores de hoy, hermanos, trabajan con los libros que ayudan a las personas a recibir la revelación de la palabra para entender la Biblia con el propósito, hermanos, de predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino consiste en qué? El evangelio del reino consiste, hermanos, en que Cristo sea la cabeza de la iglesia y gobierne la vida de los miembros del cuerpo. En otras palabras, no es solo usted recibir el evangelio de la gracia y ser salvo y tornarse un hijo de Dios por la fe en Jesús. Dios quiere, a partir de aquel día que usted creyó en Jesús, Dios quiere pasar a ser la cabeza de su vida. Cristo necesita gobernar su vida. La gran mayoría de los cristianos hoy no se preocupan con esto.
Muchos cristãos acham que depois Muchos que cristianos creen que después que creyeron en Jesús van al cielo y se terminó. No. El objetivo de Dios salvarnos por medio de la fe en Cristo es que nosotros pasemos a vivir una vida cristiana. ¿Qué es vivir una vida cristiana? Una vida cuya cabeza, quien gobierna, es Cristo. Cristo tiene que mandar en nuestra vida. Él tiene que gobernar nuestra vida. Infelizmente los cristianos hoy aún hacen lo que les parece en su cabeza. Tienen el nombre de cristiano, pero viven como una persona del mundo. Yo no digo vivir bajo de reglas religiosas, no es esto. Pero vivir de una manera verdadera, viva, gobernado por las palabras vivas de Cristo. Y Cristo gobernar cada acción de su ser. Cristo pasará a habitar en su mente, emoción y voluntad. Que las palabras de Cristo habiten ricamente en el corazón de ellos. Yo estoy hablando el libro de Efesios, el libro de Colosenses que ya leímos. Entonces, hermanos, este es el Evangelio del Reino. Hoy, casi todos los cristianos tienen la Biblia en sus manos. Tienen la Biblia en sus manos. Pero ¿cuántos viven la realidad del Evangelio del Reino? Porque no comprenden. No saben lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, no tiene sentido usted tener la Biblia en sus manos y no tener la revelación. ¿Y qué nuestros colportores hacen hoy? Nosotros no necesitamos más llevar escondidamente la Biblia a los otros, porque todos ya tienen la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que llevarles? Llevarles la revelación de la palabra. Entonces, voy a explicar un poco. Entonces, hoy, gracias a Dios, las personas tienen acceso a la Biblia impresa, pero sin la revelación no hay comprensión adecuada de la palabra. Entonces, hermanos, voy a leer un trecho de Nehemías, capítulo 8. Vamos a ver. Nehemías, capítulo 8. ¿Dónde está Nehemías? ¿Dónde está Nehemías? No vai procurar no Apocalipse. ¿Quién sabe encontrar? No va a buscarlo en Apocalipsis, ¿eh? Está al lado de Esdras. ¿Y dónde fica Esdras? ¿Y dónde está Esdras? Después de Crônicas, ¿eh? Después de Crónica. Vamos lá. ¿Está bien? Entonces vamos. Nehemías, capítulo 8. Capítulo 8. ¿Es así? Capítulo 8. Versículo 1. En chegando o sétimo mês, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Y saben qué tiempo eran estos? Era un tiempo de la restauración de Jerusalén. ¿Está? Y el pueblo había, usted sabe que el cautiverio babilónico esparció al pueblo de Judá por Babilonia. Y después Dios había prometido que el rey Ciro, un rey gentil, iba a hacer un decreto 70 años después de convocar al pueblo de regreso para la restauración del templo por Zorobabel y Josué, y después de la restauración de la ciudad de Jerusalén por Nehemías, hermanos. Pero ¿quién volvió? Era una minoría. La mayoría quedó en el cautiverio babilónico, viviendo en la cultura de Babilonia. Pero estos pocos que volvieron eran pocos. Pero gracias a Dios, estos pocos tenían un corazón. Hermanos, nosotros somos la manada pequeña. Nosotros no somos muchos. Pero hermanos, nosotros somos este pueblo que volvió. Este pueblo, hermanos, que paga el precio para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Llegando al séptimo mes, estando, y todo el pueblo se juntó como delante de la puerta
de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba que trajo el libro de la ley que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, tanto de hombres y mujeres, y todos los que eran capaces de entender lo que oían. Era el primer día del séptimo mes, y él leyó en el libro, delante de la plaza que está delante, que es frontera a las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Miren el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a sus lugares. E o povo estava no seu lugar. Irmão, precisava alguém para Hermanos, necesitaba alguien para enseñar, traer la revelación. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y no ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entendiesen la lectura. Hermanos, hoy todos los cristianos tienen una Biblia en sus manos. ¿Será que entienden lo que leen? Por eso, hermanos, el Señor está enviando los colportores. El Señor está enviando personas para ayudar a darles explicaciones para que las personas puedan entender lo que se lee en la Biblia. ¿Está bien? Ahí, ¿qué sucedió? Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. ¿Quién no llora? ¿Quién no es tocado cuando entiende la palabra de Dios? Solo que en aquel día era fiesta. Entonces el versículo 10, luego les dijo: id, comed grosuras. Es permitido comer carne gorda en aquel día, ¿vio? ¡Ay, qué cosa buena! Picanha com aquela gordura, hein, Dídimo? Dídimo, ay, aquella carne con la grasita, era permitido en aquel día. Comer grosuras, beber vino dulces y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Los colportores mandan porciones. Para aquellos que no han preparado nada para sí, vamos a mandar las porciones. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. La alegría del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían sido enseñadas. Oh Señor Jesús, aunque en nuestra sociedad actual todos tienen acceso a las Escrituras, sin embargo necesitan entender lo que se lee. Y para esto hay necesidad de la revelación de la palabra. Por eso, hermanos, no solo los colportores, toda la iglesia necesita participar de esto.
Hermanos, Pode dizer, "Mas eu não usted tenho nenhuma experiência que de puede colportagem. decir, yo no Eu tengo não sou ninguna colportor, experiencia de não tenho colportaje, yo no problema soy un nenhum. colportor, Você no hay também ningún pode problema. ajudar seus Usted amigos, también seus puede colegas, ayudar né? a sus amigos, a sus Passe colegas. livro para ele. Pase un libro a Tá? ellos. Você vai começar a ter essa experiência. Y usted va a Tá bom? comenzar a tener Então, esta experiencia, irmãos, ¿está bien? graças a Deus, muitos Entonces, irmãos gracias não a são Dios, colportores. muchos hermanos Mas depois no que eles son vieram passar uns colportores, dias pero no PAC, después que ellos alguns dias no vinieron SEAP, de pasar unos irmãos, días en eles el foram PAC, tão tocados, algunos días tão en el tocados SEAP, pelas coisas que ellos estão fueron tan acontecendo, tocados, as tan pessoas, tocados por quando las cosas que começam a están entender a sucediendo. palavra de Las Deus, personas cuando ficam, comienzan né, a entender la palabra de Dios, Irmãos, essas palavras, quedan essas pessoas que não agradecidas, são hermanos. colportoras, Estas irmãos, personas passam que a no son querer também no colportores seu dia a dia pasan a fazer querer isso. también en su día a día hacer esto. Por incrível que pareça, irmão, ontem à noite, a última Por increíble que comunhão que nós tivemos parezca, aqui à ayer a la tarde, noche, la última os comunión que irmãos tuvimos aquí en la tarde, espontaneamente começaram a falar, vamos los levar hermanos caixa de livro espontáneamente para ter essa comenzaron a decir, vamos a Entre llevar los cajas de hermanos libros para tener esta particulares, las iglesias que experiencia. están aquí presentes, Entre los hermanos en nos- particular, las iglesias que están aquí Já presentes, levar, fueron, vão levar mais de llevaron, 100 caixas, né? van a llevar Quase más 100 de 100 cajas. Quase 100 caixas. Casi Cada 100, caixa tem casi 120 100 cajas. kits, 240 Cada livros. caja tiene E os irmãos tiene todos 120 ficaram, kits, ninguém 240 pressionou, ninguém libros. falou nada. Y E eles quiseram fazer nadie isso. presionó, todos Irmãos, estaban eu listos. também Ellos quero quisieron hacer falar esto, pros hermanos. irmãos da igreja Yo de São también Paulo, da quiero região de hablar São a los Paulo, tá? hermanos de la iglesia en San Tenha Pablo, essa de la experiência región de San também. Pablo. Tengan esta experiencia Leve también. caixa de livro. Ponha Lleve caixa cajas de livro libros. na sua sala. Ponga la caja de libro en su A sala. dona de casa en su não living. gosta que ponha La uma ama caixa de casa livro no em cima do gusta, sofá. no le gusta Sofá para que sentar. ponga la caja de libros sobre el sofá. Então tá bom, El sofá então es para vamos ajudar a sentarse. distribuir esses livros. Entonces está bien. Vamos Que a ayudar a semear distribuir a estos semente libros, do que es Evangelho sembrar do la, Reino. la semilla Y as del pessoas, Evangelio del através Reino. dos livros, Y las personas vão a través de los entender libros as van a explicações entender que las se dá, explicaciones né, que por se meio das dan revelações da palavra. por medio de las revelaciones irmãos, de la palabra. vamos também Por nós eso, tomarmos hermanos, esse encargo. vamos también Os nosotros nossos a tomar este adolescentes, encargo. irmãos, Nuestros estão adolescentes, hermanos, ajudando seus están professores, ayudando estão ajudando seus a sus colegas. profesores, están Não, ayudando a irmãos, sus compañeros. que tal nós adultos também Hermanos, entrarmos nisso? ¿qué tal nosotros los O Senhor adultos vai también entrar en abençoar esto? muitos El Señor va a as bendecir pessoas mucho do seu hall de las conhecimento. personas Você a vai su abençoar, alrededor. tá? Aí Provérbios 20, Usted va a 18, nós bendecirlas. lemos duas vezes. Ahí Eu vou ler Proverbios em King James 20, atualizado, 18. Não sei se você tem, né? Leímos dos veces. Povo Vamos a leer en la King que James não actualizada. aceita a No sé si revelação ustedes do tienen. Senhor, é Un uma pueblo nação que no acepta la sem revelación del ordem, Señor porque não es há una o nación governo sin de orden. Cristo. ¿Por qué? Não Porque há no o está el evangelho gobierno do de reino Cristo, como realidade no na está el sua evangelio vida. del Vou ler de reino novo. como realidad en su povo vida. Voy a que leer não de aceita nuevamente. a Un revelação pueblo do Senhor que no é acepta uma la nação revelación del sem Señor ordem. es una Mas nación quem sin orden. obedece Pero a quien palavra de obedece Deus é a la palabra feliz. de Dios es Porque feliz. a alegria do Senhor Porque é a la nossa alegría força. del Señor es nuestra Na época fuerza. de Jesus, irmãos, Entonces, os judeus en o la época de perseguiam Jesús, e hermanos, procuravam los, matá-lo, los porque judíos ele los curou perseguían y paralítico buscaban no matarlo, sábado, porque él curó né? un Isso paralítico em en João el capítulo sábado. 5, Esto en Juan versículos 16 capítulo a 18. 5, Jesus, então, versículo disse 16 que a al maior 18. prova de que Jesús ele era o entonces enviado dijo de Deus que la era mayor que as prueba que él obras era el que o enviado Pai de lhe Dios confiou era para que la fazer, obra essas que el Padre le mesmas confió para obras que hacer, ele estas realizava, mismas obras né, que él testemunhavam, realizaba, testemunham a seu daban respeito de que o testimonio Pai o en relación enviou. a él, E disse ao que povo el Padre lo había aparentemente enviado, era y zeloso dijo da al lei, pueblo que examináis aparentemente as era Escrituras, celoso de la ley, porque julgáis examináis ter las nelas a vida escrituras, eterna, e são juzgando elas que tenéis mesmas vida eterna en que ellas, y ellas testificam de son mim, las que dan contudo, testimonio não de quereis mí. vir a mim Sin para embargo, no teres queréis vida. venir a mí para Sei tener se os vida irmãos entenderam o que eterna. quer dizer. No sé si los hermanos Irmãos, entienden lo que quiero Muitas pessoas decir. têm escritura Hermanos, na mão hoje. muchas Têm a personas Bíblia na tienen mão. la escritura en sus E manos, ficam examinando, tienen la Biblia en sus né, manos, em y como están praticar a examinándola, palavra aqui, e cómo não practicar querem la ir palabra até o aquí, Senhor Jesus y no quieren ir hasta el para Señor ganhar Jesús revelação, para para saber tener realmente revelación, o que Deus, para Deus saber quer. realmente Irmãos, chega de lo que viver uma Dios vida quiere. religiosa, Hermanos, de temer a pare Deus de como vivir una aquele vida que religiosa, de temer a Deus Dios não é como aquele aquel que que castiga. castiga. Claro que Dios ele no castiga es aquel também. que castiga, claro Mas, que él castiga, irmão, sí, Deus quer pero, suprir hermanos, você Dios quiere com a sua suplirlo a graça, usted com a sua con su realidade, gracia, con su com a realidad,
verdad, com o amor con que la ele é. luz
con el amor que Él es. Él quiere suplirlo a usted con todo el suplir para que usted pueda vivir de acuerdo con el gobierno de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Entonces no tiene sentido. El pueblo, muchos tienen la escritura en sus manos, examinan la escritura, son estudiosos de la palabra, pero no tienen revelación, no entienden lo que están leyendo. Hermanos, vamos a llevar el evangelio del reino a través de los libros a las personas. Entonces no era suficiente las escrituras en las manos, pero el pueblo necesita ir al Señor para recibir del Señor la revelación de la palabra, para tener vida. No es solo para no ser castigado. Dios quiere darle vida al hombre. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor vino para qué? Vino para dar vida, y la vida en abundancia. Y Lucas capítulo 24 registra una historia que yo ya hablé varias veces. Lucas 24, versículo 25. Jesús ya tinha sido crucificado. Jesús ya había sido crucificado. Él ya había sido resucitado por el Padre. Y los discípulos estaban tristes, sin rumbo, no sabiendo qué iba a suceder de ahí en adelante. Dos de los discípulos salían de Jerusalén, descendiendo por el camino a Emaús, que era una ciudad pequeña. En cuanto caminaban, Jesús apareció caminando con él, al lado de ellos. Y caminando al lado de ellos, Jesús le dijo, ¿qué están hablando? Y ellos dijeron, ustedes no saben los últimos sucesos. ¿Qué están hablando? Es el varón aprobado por Dios, Jesús el Nazareno. Él fue muerto. Jesús entonces dijo, pero ustedes son muy tardos del corazón. Toda la escritura habla en relación de él. ¿Dónde está? Estoy en el 25. Entonces él les dijo, oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Quiere decir, los profetas ya dijeron y ya está registrado, pero ellos no comprendían. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, quiere decir, porque ellos debían pensar así, en aquella lógica humana. Dios no debería permitir que Cristo muriese. Si Cristo era tan importante, Cristo no debería morir. Pero no está escrito en las Escrituras que convenía que Cristo padeciese, entrase en su gloria, y comenzando por Moisés, yendo por todos los profetas, les exponía lo que hablaba con relación en todas las escrituras. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y al quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, le partió y les dijo. Entonces les abierto los ojos y reconocieron, mas él desapareció de sus vistas, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, el pueblo necesita de nuestro hablar. El hablar que trae la revelación de Dios. Ahí el corazón arde. Cuando hay un hablar vivo de Dios, nuestro corazón arde. Cuando nuestros hermanos salen a las calles, llevan la palabra, hermanos, el corazón de las personas que oyen arde. No sé si usted tiene esta experiencia. Todos los días usted tiene esta experiencia. Es maravilloso, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, nosotros no podemos privar a las personas de esto. A pesar de las dificultades, de las persecuciones, a pesar de la seguridad que ustedes son privados de esto y de aquello, hermanos. Hay lugares que los hermanos están yendo. Lugares que solo los muy ricos frecuentan. Los hermanos nos dijeron, allí solo vemos ricos y colportores.
ricos y colportores. Porque só os colportores têm coragem de entrar naquele Porque lugar. solo los colportores tienen el coraje de entrar en esos lugares. Adriano me contó que ellos fueron. El líder, el colportor, dijo, entra en ese lugar. Y él miró ese lugar. Es un lugar Né? muy, Só a muy porta de chique. vidro tinha 6 Solo metros de la altura. puerta de vidrio tenía 6 Ele falou metros de assim que não tinha altura. nem maçaneta para abrir Él a dijo porta. así. Y no tenía picaporte para abrir la puerta. Era Él alguém dijo, lá ¿cómo voy a dentro. entrar? Eles Era alguien julgam a dentro aparência das pessoas para que deixar entrar ou não juzgan la deixar entrar. apariencia de la persona Entendeu? para dejarlo entrar o Então, aí, no. ¿Entienden? a ousadia do Entonces, irmão, né? E foi la lá, osadía sabe, del falei, hermano. "O que você quer?" Él Não, fue mas y abrieron. duas pessoas estão me Yo esperando. quiero, dos personas me están esperando. E as Y él pessoas, entró. irmão, receberam Y las a explicação personas, da palavra, hermanos, e o recibieron la coração explicación de la ardia. palabra. Y el corazón ardía. Irmãos, os milionários também Hermanos, precisam da palavra. los millonarios también necesitan de la palabra. Ou não? ¿O no? Aleluia. Não Aleluya. era, irmãos, graças ao Senhor. No era, hermanos, gracias al Quando Señor. há o Vamos a falar continuar. vivo do Senhor, o Cuando coração hay arde, el hablar e o vivo homem del recebe Señor, el corazón arde revelação. y el hombre recibe la Atos revelación. 8, Atos 8, Hechos a experiência 8, do eunuco. Hechos 8, la experiencia del Vocês eunuco. conhecem a experiência? Ustedes Conhecem? conocen esto, ¿no? Hechos versículo 26. 8, 26. Um anjo do Un Senhor falou a ángel Filipe, del dizendo, Señor "Dispõe-te, habló e a vai Felipe para o lado diciendo, do sul, levántate no caminho y que ve desce hacia de el Jerusalém sur a Gaza, por el camino esse que se desciende de deserto, Jerusalén a e ele Gaza, se levantou e el foi." cual Olha só, es nós desierto. somos obedientes ao Entonces Senhor. él se levantó y fue. Vai para esse lugar Miren, que nosotros quer, tenemos que ser irmão. obedientes al Señor. ¿Eh? Vaya a este El lugar Señor muy, certamente abrirá a porta muy para rico. nós. Vamos. El Señor Eis que ciertamente nos etíope, abrirá la puerta. Eunuco alto oficial de Candace. Deve ser, o cara devia, Y devia sucedió estar que numa- un numa etíope, carruagem eunuco, luxuosíssima, funcionario de né? Candace, Rainha él dos debería etíopes, estar en un carruaje era muy, superintendente muy de lujoso, todo o seu reina de tesouro. los Você imagina? etíopes, É el o cual ministro estaba da sobre economia todos da sus rainha, tesoros. né? Usted imagina, Que viera a era adorar el em ministro de Jerusalém. economía de Estava la de volta reina, e assentado no seu que carro, vinieron a adorar en vinha lendo o Jerusalén. profeta Estaba de Isaías. regreso y sentado Entonces dice el en su Espíritu a carro Felipe, leía al "Aborta profeta ese carro". Isaías. Entonces dijo el Aborta Espíritu ese a carro. Felipe, acércate y Ahí júntate Felipe, a ¿puedo ese orar por carro. usted? Acércate a ese carro. Correndo, Felipe Y ouviu Felipe ler fue allá y o le dijo, profeta ¿puedo orar por Isaías? usted? Y preguntou, Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ele respondeu, como poderei entender? ¿Pero entiendes lo si que alguém lees? não me Y explicar? él le dijo, ¿cómo ¿Ustedes podré entienden? si As alguno no me pessoas precisam que enseñare? você vai para Ustedes levar entienden, revelação las para elas. personas necesitan que usted convidó vaya Felipe a para que subir les a lleve la sentar-se revelación com a ele. ellas. Chega na praça Y da rogó a alimentação, posso orar Felipe por que você? se subiese E a y se pessoa convida, sentase "Senta aqui". con él. Cuando usted llega a la plaza de alimentación y usted le dice, ¿puedo orar por usted? Y él le dice, sienta, y la persona le dice, siéntese aquí. Ora, Y a passagem ahí la da seguridad que no te estava lendo molesta. era esta, foi levado El como pasaje de la ovelha escritura ao que él matador, leía e era como, este. né? Como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo assim ele não abriu a delante boca, de los né? que Aí o versículo trasquilan, 34 así diz no que abrió su boca. a Filipe, Ahí "Peço que versículo tu me expliques 34, y respondió el a quem se eunuco, refere o dijo a profeta, Felipe, fala de si te mesmo ruego que ou de me algum digas, outro". ¿de Então quién dice el Filipe profeta esto? explicou. ¿De sí mismo o de algún otro? Y comenzando Entonces por esta Felipe, vez, abriendo esta su pasaje de la boca escritura, y anunció comenzando a desde Jesús. esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, y yendo por el camino llegaron a cierto lugar y dijo el eunuco, no fue ni Felipe, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por isso, irmão, quem aqui não é batizado ainda, procure ser batizado. Por eso, hermanos, Vale quien la aquí pena no ter es esta bautizado experiencia. aún, busque Felipe ser preguntó, bautizado. ¿es lícito si Vale la crees pena de tener esta todo experiencia. corazón? Felipe dijo, Porque si quien quiere crees ser que bautizado todo será corazón, salvo, ¿no? bien Y puedes. respondiendo, ele disse, Quien quiere "Creio que fuere Jesus bautizado Cristo será é o salvo. Filho Y de Deus". respondiendo dijo, Então, creo mandou parar que o carro, Jesucristo ambos es el desceram Hijo à de água, Dios. e Y Filipe mandó batizou o eunuco. parar el Quando carro saíram y das descendieron águas, ambos o al Espírito agua do y Senhor Felipe arrebatou a y el Filipe, eunuco não y vendo lo mais o bautizó. eunuco, Y cuando este subieron del seguiu agua el seu caminho Espíritu cheio de del Señor arrebató a Felipe y el júbilo. eunuco no le vio más y siguió gozoso alegria su do camino. Senhor é a nossa força. La alegría del Irmãos, Señor es então nuestra é a fuerza. nossa missão como igreja, Mateus Hermanos, 24, ¿cuál es 14? entonces nuestra misión como la iglesia?
Mateos 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Señor nos incumbió a la iglesia en Filadelfia traer el fin. ¿Y cómo vamos a traer el fin? Predicando este evangelio del reino. ¿Y cómo predicar este evangelio del reino? Hermanos, es a través del colportaje. No hay otra manera. Vamos, hermanos, a llevar los libros que contienen la revelación de la palabra de Dios a las personas que buscan, y ciertamente muchos vendrán para caminar con nosotros este camino, para la manifestación del reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad y nuestra comisión es esta. Por eso, hermanos, no caiga en la charla de aquellos que son en contra al colportaje, a la inmersión, contra aquello, contra lo otro. Satanás los está usando para hablar en contra, pero nosotros queremos ser esto que van a traer al Señor de regreso. ¿Y cómo en la práctica vamos a traer al Señor de regreso? Es predicando el evangelio del reino a toda nación, todas las naciones, por testimonio a todas las naciones. Tenemos la incumbencia de predicar el evangelio para que el fin venga. El colportaje, hermanos, no tiene la meta de venta de libro. El colportaje tiene la meta de sembrar libros, porque Mateos 13 al comienzo dice: el sembrador salió para sembrar. La semilla, ¿sembrar qué? La semilla del reino. La semilla del reino, hermanos. Nosotros estamos siguiendo lo que Jesús comenzó a hacer 2000 años atrás, que es sembrar la semilla del reino. Y nosotros estamos siguiendo los pasos de Pedro Baldo, de los valdenses. Nosotros estamos sembrando los libros, porque el colportaje siembra los libros que contienen la revelación de la palabra, que hará que Cristo encabece todos los miembros que obedecen a ella. Tenemos poco tiempo de contacto en las calles cuando abordamos a las personas. Por tanto, hermanos, no tenemos cómo pasar todo el evangelio del reino a las personas, pero nosotros les dejamos libros en las manos de estas personas. También dejamos contactos. Usted quiere ser cuidado, hermanos. Esta persona que busca ciertamente va a encontrar el camino para ser un vencedor como nosotros. Jesús es nuestro Señor.